Continuamos compartiendo nuestra serie de estudios de aspectos de la vida cristiana en la carta a los Filipenses. Hemos avanzado bastante en nuestro estudio, hemos visto varias secciones, ya 3 específicamente. Si consideramos la experiencia de la vida cristiana, allí en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 3 hasta capítulo 1, versículo 26, observamos también la expectativa de la vida cristiana, capítulo 1, 27 hasta capítulo 2, versículos 18. También vimos la excelencia de la vida cristiana, capítulos 2, 19 al 30, y ahora vamos a comenzar con otro tema, dando vuelta a la página y considerando otro aspecto más de la carta, que es la energía de la vida cristiana, y vamos a estar tocando esto en capítulo 3, versículos 1 al 16. Y para comenzar con este tema, el apóstol quiere hacer una advertencia, nos va a hablar sobre el peligro. En los capítulos 1 y 2, Pablo estaba hablando del gozo y la unidad, pero a partir del capítulo 3, él va a hablar de qué es lo que causa la desunión, qué es lo que quita el gozo, cuáles son las dificultades que tiene la iglesia, y específicamente se va a referir muy detenidamente a hablar de la falsa doctrina y el legalismo. Y él va a tratar de advertirnos de que hay un peligro que está implícito en la obra de Dios y que tenemos que tratar de evitarlo y cómo podemos contrarrestarlo. Y hablando de ese tema, lo vamos a considerar en capítulo 3, versículos 1 al 6, así que le pido que me acompañen a la lectura. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo va a hablar sobre el peligro que existe latente en el cristianismo, peligro que estaba acechando a los filipenses, peligro que nos acecha a nosotros, y para hablar de eso va a tocar 3 aspectos diferentes. Va a hablar de la provocación, va a considerar la prosperidad y también va a detenerse a hablar sobre las prerrogativas que le correspondían a él como persona nacida en un hogar judío y con cierto prestigio también. Pero hablando de la provocación, el versículo 1 comienza como varias partes de la carta comienzan, donde él enlaza lo que venía mencionando anteriormente y como que cambia de tema. Dice: por lo demás, hermanos, teniendo en cuenta todo lo anterior o considerando lo que hemos hablado, ahora quiero decirles algo más. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, atento a lo que les voy a tocar de aquí en más. Hay un punto de enfoque que tenemos que tener. Hay personas que están generando problemas, conflictos, diferentes maneras de ver la cosa, pero ustedes tienen que gozarse en el Señor. Hay que poner el punto de enfoque, la mirada puesta en el Señor. El Señor mismo nos decía en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros. El Señor quiere que tengamos gozo y nosotros vamos a encontrar gozo solamente cuando podemos estar disfrutando de la presencia y observando al Señor. ¿Saben? Cuando uno va a Hebreos capítulo 12, dice que teniendo nosotros tan grande nube de testigos, refiriéndose a aquellos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, nos llama el escritor de Hebreo a poner nuestra mirada en el Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos que observar a las personas, ni siquiera sus virtudes, ni mucho menos sus defectos. Cuando podemos gozarnos en el Señor y poner la mirada en el Señor, no vamos a ser afectados ni por los bienes ni por los males que las personas puedan cometer, porque nuestra manera de seguir adelante va a ser por causa de seguir al Señor. Y Él es quien nos sostiene. Se dice la palabra de Dios de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Cuando podemos poner la mirada en el Señor, nos vamos a gozar. Si ponemos la mirada en los hombres y consideramos sus errores, vamos a sufrir. Entonces, anticipando el peligro, Él lo primero que le dice, gócense en el Señor, esto es lo más adecuado. Él va a decir, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro, y a partir de ahí va a dar una triple advertencia. Él utiliza la palabra guardaos. Y guardaos es la palabra de mirar, y considerando de mirar siempre velando para no ser sorprendidos.
se viven en este tiempo, en todo el mundo, ¿no? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y hay muchas personas que antes de entrar a su casa prestan mucha atención a ver quién anda por allí, y están velando, atentos, no sea cosa que de repente quieran abrir la entrada a la casa y venga algún ladrón y les hagan un tipo de daño. Bueno, vivimos de esa manera, sabemos que tenemos que estar prestando atención, mirando para los costados, muy atentos por los peligros que pueda haber. Esa es la idea que quiere transmitir el apóstol Pablo. Guardaos, en el sentido de, bueno, miren que hay un peligro, pero estén velando, estén atentos, porque no se tienen que dejar sorprender por aquellas personas que vienen con mala intención. Y él va a hacer una triple advertencia, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De los perros, es interesante que los judíos tomaban a este animal como si fuera un animal inmundo, y lo usaban para hablar despectivamente de los paganos, o sea, el no judío, aquella persona infiel, aquel gentil, era considerado como un perro, que en un sentido, para ellos era aquel animal que estaba a los pies de ellos, y ellos estaban disfrutando de un banquete espiritual, porque ellos tenían una relación especial con Dios, y los perros eran quienes comían las sobras de lo que ellos podían tener. También lo consideraban un animal inmundo porque lo consideraban un animal carroñero. Ahora, en aquel tiempo, en los días del apóstol Pablo, había un gran mal involucrado, metido en la vida de la iglesia cristiana, que era el legalismo, el fariseísmo, el judaísmo judaizante, que estaba tratando de convertir al cristianismo en una simple secta del judaísmo. Pretendían que los judíos practicaran todas las ordenanzas que eran puestas en la ley de Moisés para ser salvos, cuando la salvación era solamente por gracia. Y Pablo, como un defensor de la gracia, estaba advirtiendo de aquellas personas que querían corromper el verdadero evangelio, corromper la fe. En algún momento los Gálatas les dice, miren, hay quien predica otro evangelio, un evangelio de la salvación por las obras, tratando de alcanzar la salvación, haciendo aquellas cosas que ya están abolidas, que ya terminaron. Y lo interesante es que los judíos y los judaizantes también hablaban de los no judíos como perros. En este caso, Pablo, de manera irónica, se refiere a los perros, pero no hablando de los paganos o de los no judíos, sino refiriéndose a los judaizantes, aquellos pseudo cristianos que trataban de llevar a los creyentes a practicar la ley judaica, la circuncisión, guardar el sábado y hacer un montón de ritos judaicos como para poder alcanzar la salvación. Dice, esos son los verdaderos perros de esta época, son aquellos que están detrás de la carroña espiritual. Dice, guárdense de ellos, fíjense, presten atención, porque un día van a llegar a Filipos con mala doctrina. También dice, guárdense de los malos obreros. Aquí hay un contraste muy llamativo. Cuando uno piensa en lo que Pablo venía hablando anteriormente, recuerda que él venía hablando de Epafrodito, de Timoteo, hombres fieles y reconocidos, y ahora les va a hablar de los malos obreros. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, para ver lo que Pablo le decía a la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y después les dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Claro, cuando uno lee el texto dice, obviamente, en Éfeso estaban en peligro porque iban a venir lobos rapaces, seguramente una gran persecución, o gente que quisiera generar algún tipo de daño, matar a los creyentes, pero después va a decir, del medio de ustedes se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Existen, según dice Pablo, allí a los Efesios en Hechos capítulo 20 y también a los Filipenses aquí en capítulo 3, malos obreros, personas que se levantan del medio del cristianismo y que no tienen una intención correcta ni buena. Sus intenciones son malas. El contraste son Timoteo y Epafrodito, hombres que no estaban amándose a sí mismos, no estaban buscando sus propios beneficios, sino por el contrario que tenían un deseo grandísimo de servir a la obra de Dios y a los hermanos con un total desinterés. Pero Pablo dice, hay malos obreros. Ojo,
estén atentos. Más adelante vamos a ver una descripción que él hace de esos malos obreros, pero lo concreto que acá le dice, tengan cuidado. Y también les va a hablar de que tenían que guardarse y mirar atentamente acerca de los mutiladores, o guardarse de la mutilación. Y aquí se refiere a la práctica de la circuncisión, que estaba tratando de ser impuesta por los judaizantes. Muchas personas en aquel tiempo decían, no se puede ser salvo si la persona no cumple el rito de Moisés en circuncidarse. Y Pablo dice, eso es simplemente una mutilación, son mutiladores. Guárdense de aquellos que vienen con esta locura, porque los creyentes no están obligados a hacer esta práctica, porque es algo que ya pasó, es algo impuesto por la ley judaica, pero no es para nosotros. Así que él les estaba hablando de este peligro y les advierte diciendo, miren atentamente. Este concepto de guardarse o mirar, aunque hayan cambiado las circunstancias, no cambia para nosotros. En el día de hoy se levantan otros malos obreros, se levantan otros con malas intenciones, otros con falsas doctrinas, y encubiertamente se están metiendo en nuestras iglesias tratando de generar, en muchos casos, simplemente ganancia propia, ganancia material, tratando de obtener algún tipo de beneficio. La palabra de Dios dice, ojo, prestan atención. Más adelante el apóstol Juan dice, prueben todos los espíritus para ver cuál espíritu es de Dios. Es nuestra responsabilidad observar detenidamente qué creen las personas y también observar cuál es su conducta, porque ambas cosas nos pueden demostrar si la persona viene de Dios o no. Hay que guardarse, mirar atentamente. Pero posteriormente Pablo va a hablar de la prosperidad. Versículos 3 al 4 dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora Pablo les dice, guárdense de los mutiladores, de aquellos que pretenden venir a circuncidarles, porque nosotros somos la circuncisión. Y lo que trata de explicar aquí Pablo es que la verdadera circuncisión no radica en un acto en la carne, algo exterior, sino que está hablando de un servicio a Dios. Los judíos practicaban y siguen practicando la circuncisión como un rito de sacrificio, de disposición, para poder ser reconocidos como pueblo de Dios. Pero Dios quería algo más alto. El hecho de decir, no circuncido una parte de mi cuerpo, corto una parte de mi cuerpo, es lo que me hace acepto delante de Dios, sino el corazón que tengo delante de Él, y si estoy entregando mi vida. Y en ese sentido Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios. Y de eso viene la verdadera prosperidad. Uno va a comparar lo que aquellos hacen, con todo su intento de tratar de convencer a todo el mundo de que sean unos judíos más, y tratando de desvalorizar el concepto del Evangelio de la gracia de Dios, y comparar lo que Pablo hace y dice, y realmente el intento de aquellos era tan humano, tan pobre, pero el concepto de Pablo era tan alto, tan sublime, que de allí viene la prosperidad, del hecho de entender que servir a Dios y poder entregar mi vida, no practicar un rito. Y él va a decir más abajo algo interesante, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en un sentido Pablo les va a decir, miren, yo tengo datos personales para confiar en la carne. Si vamos a ponernos a hablar de espacio y de posibilidades y de capacidades que uno ocupa en la sociedad, yo le puedo decir, yo tengo un montón de datos personales que me certifican como una persona próspera y espectacular. La prosperidad venía de servir a Dios, pero dice, si quieren confiar en la carne, vamos a ver quién tiene más títulos. En un sentido él está diciendo, bueno, saquemos el currículum, a ver quién tiene una capacidad más probada. Y él iba a estar tratando de mostrarle así en más cuál era su capacidad humana para contrarrestar a aquellos que trataban de influenciar sobre los filipenses con su mala doctrina, tratando de mostrar ciertos argumentos. Y él va a mostrar a partir de allí cuáles eran sus prerrogativas. Y realmente es interesante pensar en este hombre y en todo lo que él humanamente significaba para el pueblo judío, para aquella sociedad, y también para los filipenses. Era una persona importante, pero él no iba a utilizar de esto, aunque se los muestra. Les muestra las credenciales para decir, miren, yo soy esto, no lo estoy aprovechando, y va a decir muy claramente después lo que pensaba de esas cosas, pero yo soy esto. ¿Y qué era él? Dice que Pablo había sido circuncidado al 8º día. Aquellas personas estaban pretendiendo que personas mayores que habían creído en Cristo como Salvador se circuncidaran, y eso era ser un prosélito.
En algún momento el Señor Jesucristo había condenado a los fariseos diciendo: ustedes recorren mar y tierra para tratar de hacer un prosélito y lo hacen mucho peor que ustedes después. El tratar de tomar a una persona que no era judío y circuncidarlo, cortar una parte de su cuerpo para judaizarlo, al fin y al cabo era hacerle un prosélito. Pablo dice: hay muchos prosélitos por allí. Hay muchas personas que pueden tratar de mostrar una característica de ser un circuncidado, pero yo tengo una cualidad: fui circuncidado 100% conforme al rito judío, al 8º día, no al día 9º, no al día 21, no a los 5 años de edad, ni a los 10 años, al 8º día de nacido conforme marcaba la ley. Tengo eso para mostrar. Lo segundo que tenía para mostrar, dice: yo soy del linaje de Israel. Yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Él está afirmando que su familia, toda su naturaleza, todos sus antecedentes, mostraban de que él era una persona que era parte del pueblo de los pactos y las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios que nosotros, aquellos que no éramos judíos, antes de conocer a Cristo estábamos sin Dios, sin pactos, sin Mesías, sin esperanza en este mundo. Gracias a Cristo tenemos esas cosas, pero Pablo dice: yo tenía pactos y promesas ya de por sí. Yo tenía la promesa de que iba a ser parte de un pueblo y que ese pueblo iba a tener una nación y que esa nación iba a tener una tierra, y todas esas cosas ya me venían por derecho natural. Yo soy del linaje de Israel. Él también dice: yo soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob. Fue el único en nacer en la tierra prometida y fue la única de las 12 tribus que permaneció fiel a Judá. Y en un sentido judío puro, era el judío descendiente de Judá y de Benjamín, quienes habían permanecido fieles como 2 naciones y que habían mantenido la identidad judía aún en el cautiverio. Las otras 10 tribus habían perdido tanto su identidad que muchos se transformaron en los samaritanos, una mezcla de judíos con paganos, pero decían: no, yo vengo de la tribu de Benjamín, mi familia siempre se mantuvo fiel a Dios y pura en el judaísmo. Pero también decía algo más: yo soy hebreo de hebreos. De esta manera Pablo reafirma su concepto de ser un judío. Él en algún momento va a decir: yo de cierto soy judío, nacido en Cilicia, pero criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Este hombre de Tarso era un judío 100% puro, un hebreo de hebreos, y más adelante va a decir fariseo. Los fariseos eran los fundamentalistas, legalistas, religiosos del judaísmo, que se preocupaban por hacer una aplicación directa de cada aspecto del Antiguo Testamento a la vida cotidiana. Eran muy minuciosos y muy estrictos. Y dice Pablo: yo soy hebreo de hebreos y también fariseo, de parte de la tribu de Israel, de la gente más fiel, más pura en cuanto a sus conceptos religiosos. Y después va a decir, como para mostrar una prerrogativa mayor y para demostrar su celo a Dios: he sido perseguidor de la iglesia. Cuando uno va al libro de Hechos se encuentra que Pablo perseguía a los creyentes, iba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel, y dice que arremetía contra ellos. Y la palabra que se utiliza es la palabra que se usa para definir a un jabalí que se arroja contra una presa. O sea, iba contra ellos de una manera brutal. Estaba convencido y comprometido en el hecho de poder perseguir a los cristianos, y fue hacia Damasco respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Eso avergonzaba a Pablo, pero mostraba que él había sido un hombre fiel a su fe. Y por fin va a decir: yo soy irreprensible. En cuanto a todas esas cosas, en cuanto a su cumplimiento de la ley, nadie, ningún judío, ni de los fariseos, ni del Sanedrín, del concilio, ni del pueblo, podían señalar a Pablo y decir: no, vos fuiste una persona más o menos. Pablo era un rabino judío que fue fiel a todo lo que la palabra de Dios y la ley le pedía a los judíos de punta a punta. Y él podía demostrar esas prerrogativas, pero todo eso lo había perdido, como vamos a ver más adelante, y lo tomaba por basura. Ahora, lo que él está tratando de hacer en este pasaje es hablar del peligro que hay y demostrar que algunas personas van a venir con un montón de credenciales tratando de impactar, y se van a tratar de meter encubiertamente en el pueblo de Dios, que a quienes van a tratar de asombrar con lo que son. Y lo que quiere hacer Pablo es mostrar: yo también puedo decir que soy muchas cosas, pero todo eso no sirve para nada, porque lo importante es que seamos la verdadera circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios, no los que confiamos en la carne. ¿En qué está confiando usted para servir a Dios? ¿Tiene algún título, algún nombre, algo que le puede reconocer? ¿Está esperando poder colocar allí una placa que diga, aquí está el siervo de Dios? Mire, servimos a Dios en espíritu. No importa lo que somos, lo importante es lo que pasa en el corazón. No importa lo que aparezcamos ser exteriormente. No somos la circuncisión. No tratamos de mostrar a la gente una apariencia para convencer a alguien de que somos una cosa que no somos. Servimos en espíritu a nuestro Dios. Todo eso que Pablo trató de mostrar no servía para nada. Pero al fin y al cabo él lo mostró para tratar de hacer notar de que lo importante es servir a Dios en espíritu. Gracias por compartir esta charla. Lo espero en nuestro próximo estudio, donde continuamos estudiando la energía de la vida cristiana, en aspectos de la vida cristiana en el libro de Filipenses.